Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back. Peligro laboral en México. La semana laboral de 40 horas. A veces las situaciones del momento aquí y el ahora son objeto de hacer, en mi caso, un podcast con el riesgo de que con el tiempo ese podcast no sea tan valioso. Pero a veces también se viven situaciones de un cambio dramático que permiten con el debido tiempo alertar a las empresas y personas sobre una situación para que, cuando ésta suceda, se hayan tomado las acciones necesarias y se eviten catástrofes colosales. Este episodio cubre con ambas situaciones. Para el momento en el que lo escuches, si se toman las acciones adecuadas, habrá sido información de valor para la toma de acciones, y si no se toman las acciones a tiempo, servirá como una herramienta documental del por qué muchas empresas sufrieron grandes problemas, donde algunas lo superaron pagando muchísimo más de lo debido al tomar las acciones correctivas en vez de anticiparse al problema, y otras empresas, tristemente, puede que desaparezcan por un tema regulatorio que simplemente las hizo pedazos, por lo que este episodio servirá en ese momento como una crónica de un problema que no se atendió en tiempo y forma. Yo espero que si eres una persona a cargo del área de recursos humanos o de operaciones o de la tecnología, estudies bien lo que te quiero comentar y actúen en tu empresa al momento en el que escuches este episodio, precisamente en marzo de 2024, antes de que en unas semanas se llegue al punto en el que todo será reactivo y no planeado. Habiendo explicado esta situación, procedo a detallar por qué estoy preocupado. Y es que en cuestión de semanas, lo más seguro es que se decrete una ley que haga que todas las empresas mexicanas pasen a considerar que la semana laboral deje de ser de 48 horas y ahora sea de 40 horas laborales. En mi blog, tiempo atrás hice una interpretación de lo que implica que el entorno laboral pase de 48 a 40 horas, por lo que te dejo la liga de esta información en la descripción de este episodio. Ya que de lo que quiero hablar ahora es de que, como lo digo en palabras amables, y como lo digo, un descuido, poca atención, o tal vez, para ser más precisos, un plan con un trasfondo astuto por parte de la autoridad y de los sindicatos de cualquier tipo con respecto a esta ley. Me he dado cuenta de que la autoridad no menciona gran cosa de lo que puede sucederle a una empresa cuando incumpla que su personal trabaje 40 horas por semana en vez de 48, y más aún el gran silencio que los sindicatos tienen con este respecto, por lo que déjame explicarte qué es lo que yo he podido investigar. A ver, pensemos que por mayo o junio de 2024 esta propuesta de ley se vuelve efectiva, y para hacer más dramático el escenario, la autoridad decreta que, de golpe, en menos de 24 horas, la semana laboral pasa de ser de 48 a 40 horas. Si esto sucede como lo describo, tenemos que entender que con la capacidad de personas trabajando hoy en día, ahora todos trabajan 8 horas menos por semana, o lo que es lo mismo, se trabaja de lunes a viernes y ya no de lunes a sábado. Eso implica una sexta parte menos del tiempo laborable o 17% menos, como lo quieras ver. Si realmente se requiere de ese 17% sí o sí para lograr el trabajo, las empresas deberán de contratar más personal de golpe para llenar ese tiempo o comenzar a pagar muchas horas extras adicionales o una mezcla de ambas acciones. Sin embargo,
y otra vez lo digo, de golpe, los precios de los productos o servicios tendrán que subir precisamente por este incremento de personal y horas extra. Y esto puede hacer que el precio de los productos o servicios de esa empresa sean menos competitivos y por lo tanto, o que el mercado no les compre sus productos o servicios, o que compren menos, o que se busquen sustitutos que ofrezcan las mismas características a menor precio, y de paso, que se dispare la inflación. Este es el escenario natural de este problema. Pero, ¿qué pasa si una empresa sigue haciendo que sus trabajadores laboren 48 horas y no pagan ni los tiempos extra ni nada? En pocas palabras, omiten que la semana laboral cambió. Pues allí veremos cómo ni la autoridad ni los sindicatos se van a quedar callados, como lo han hecho hasta este momento. La autoridad podrá cobrar sumas brutales por el incumplimiento de esta ley. Cuando digo brutal, me refiero a entre 250 a 500 UMAS. Esto es la unidad de medida y actualización. En pocas palabras, es la medida de referencia económica en pesos mexicanos que se utiliza para determinar la cantidad del pago de obligaciones que en marzo de 2024, o sea, ahorita que estoy haciendo este episodio, asciende a más de 108 pesos. O sea, que 250 UMAS son 27,000 pesos y 54,000 pesos serían 500 UMAS. Ahora imagínate que una empresa no respetó en una semana que 500 trabajadores tuvieran una semana laboral de 40 horas, lo cual daría que esa empresa en esa semana tendría una multa de cuando menos, óyelo bien, 13,500,000 pesos. ¿Ya te espantaste? Yo definitivamente sí. Pero a todo esto, no podemos obviar que además están los sindicatos, que cuando vean que a sus miembros se les están vulnerando sus derechos, pueden tomar muchas acciones, desde paros hasta huelgas, y todo esto de golpe, con el decreto de una ley que puede surtir efecto en menos de 24 horas después de ser publicada. Me tiene muy incómodo que, de forma preventiva, ni los sindicatos ni la autoridad están alertando a las empresas de los escenarios que te platico. Es como estar esperando a que algo suceda para entonces, entre comillas, beneficiarse de la desgracia de otros. Sin embargo, si de golpe esto sucede, un escenario es el colapso empresarial total, y esto sería un escenario tanto más malo que la pandemia de 2019, pero ahora provocado por una simple ley. Me tiene muy incómodo también que las empresas no se han preocupado lo suficiente para capacitar y certificar a más personal, pues si un trabajo es especializado, de la nada tendrán que buscar personal calificado, y ese personal de siempre es muy, muy escaso. Tú podrías decir que lo mejor entonces es no aplicar esa ley. Ahórrate tiempo. Esa ley es derivada de que cuando menos en México se sigue trabajando mucho más que en la gran mayoría de los países. En Europa, la semana de 40 horas es una realidad desde 1983, o sea, más de 40 años a la fecha. Y en algunos países como Alemania se está estudiando inclusive el reducir la semana laboral ahora a 32 horas. En pocas palabras, le toca a México ajustarse a lo que la mayoría del mundo ya hace. La solución, y lo digo al tiempo de esta publicación de este episodio, en donde todavía esta ley no ha entrado en vigor, está dividida en 3 partes. La primera parte es capacitar desde ya a más personal para ser más eficiente
más eficaz en lo que se haga, pues de esta forma podrán hacer las labores sin errores y en menos tiempo, lo cual puede, por así decir, permitir una mejora en la productividad y tal vez, no requerir de tanto personal extra. La segunda parte es adquirir la tecnología que les permita la optimización y administración de su fuerza laboral. Esto para poder llegar, entre comillas, a mezclas óptimas de horas extra y de nuevos empleados que permitan cubrir con el 17% del déficit de personal que va a suceder. No va a ser lo mismo que una semana de 48 horas, pero sí pueden llegarse a ciertos factores de optimización muy valiosos que además le hagan un bien a la empresa. Y la tercera parte es precisamente hacer esto desde hoy, que escuchas mi podcast, y no esperar a ver cuándo esta ley se publique, pues de cualquier forma, aunque se publique más tarde, esto le traería eficiencia operativa a tu negocio, a tu empresa y probablemente al mercado al que atiendes con beneficios muy interesantes. Como conclusión, puedo afirmar que no actuar ante lo que es inminente es en el mejor caso una irresponsabilidad y en el peor escenario una falta de criterio que trae malestar, miseria y tristeza no solo a la empresa, sino a todo el país. Sí, a todo el país. Es el momento de anticiparse y al hacerlo, ganar nuevas y mejores ventajas competitivas que puedan inclusive provocar mejoras en los procesos y con esto que se logren mejorar las ventas, trayendo grandes beneficios a la empresa y a sus consumidores. Además de ahorrar paros, huelgas o multas espantosas. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.